Buenas, buenas tardes. Estoy aquí en esta actividad para presentarles este video tutorial denominado Crecimiento Económico de las Naciones. Le doy la bienvenida. Yo soy la profesora Mariel Morales de la UNAT Florida, donde estoy en este momento impartiendo la materia Economy Support, Promotion and Development. Y en esta unidad 5 vamos a tener muchos conocimientos adicionales sobre lo que es la economía, el crecimiento económico, que es nuestro tema central, y vamos a seguir hablando de equilibrios, de oferta, de demanda y políticas económicas en general. Antes de iniciar, tenemos una cita de un economista estadounidense llamado Paul Samuelson, donde en un momento, él hablaba sobre la globalización, sobre el crecimiento sostenido. Él decía que en caso contrario de no tener ese crecimiento, el proceso pierde sus beneficios económicos y su apoyo político. Tenemos como propósito de esta actividad que los estudiantes reconozcan la importancia del crecimiento económico de un país, la cual se logra abordando conceptos, características, fuentes, manifestaciones e indicadores. Cada uno de estos elementos los vamos a ir desarrollando en este tutorial. La idea es terminar con habilidades para el aprendizaje colaborativo, donde nosotros como equipo vamos a podernos aportar y coevaluar las actividades. Como actividades presaberes en este desarrollo de exposición del tema, nos tenemos que recordar que ya vimos el tema de la economía, el tópico, donde vimos como ciencia social que la economía tiene, por supuesto, una amplia gama de presencia en nuestras vidas, es parte de nuestras vidas. Y nosotros entonces allí hicimos la exposición de lo que es el tema del equilibrio entre la demanda y la oferta. Por supuesto, hablábamos de los mercados y de toda esa cantidad de conceptos asociados a la producción, a los reintercambios internacionales, también el tema de lo que es el consumo de las familias y en este caso de donde están las empresas o las organizaciones ofreciendo sus bienes y servicios. Para seguir repasando sobre esto, vamos a hacer este pequeño juego a través de un crucigrama, donde vamos a ver a través de esta herramienta EducaPlay cómo podemos repasar los conceptos que ya hemos analizado. Aquí tenemos, porque entonces tenemos como pista la palabra actividad comercial a través de la cual se venden productos o servicios al exterior. Como hemos estudiado, nosotros ya sabemos que esas actividades se llaman exportaciones. Muy importante para poder nosotros llevar productos y servicios al exterior. En este caso, vamos a pedir otra palabra, aquí vamos a decir otra pista. Tenemos ingreso de productos provenientes del exterior, que es lo contrario de las exportaciones, son las importaciones. Tenemos vamos a buscar otra palabra, productos para satisfacer necesidades. Tenemos el consumo, que es todo lo que nos permite llenar no solamente expectativas, sino cubrir todas esas limitaciones que presentamos. ¿Ok? También tenemos fabricación de bienes físicos o provisión de servicios, que es el tema que, por cierto, es el centro de este tutorial, que es la producción. Aquí tenemos un error. Producción, ¿sí? Luego colocamos acá los desembolsos del sector público, todo lo que se realiza para salud, educación, etcétera. Y tenemos finalmente cuando dedicamos recursos para obtener un beneficio, que es la inversión. ¿Sí? Inversión. Con esto comprobamos acá y terminamos nuestro juego. Como pueden observar, hemos repasado algunos conceptos que forman parte de esta actividad. ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico es un concepto donde vamos a ver la expansión de las actividades o fuerzas de un país. Tanto el trabajo, el capital, las ventas, el comercio y la producción, en su expansión, en su incremento, nos lleva pues, a hablar de este concepto de crecimiento económico. Nosotros cuando hablamos de crecimiento económico de las naciones, estamos estableciendo
que el crecimiento es un cambio cuantitativo y queremos que este cambio no sea solamente cuantitativo, sino que nos lleve a un concepto superior que es el desarrollo sustentable. ¿Cómo se mide el comportamiento del Producto Interno Bruto? Se mide a través del comportamiento ¿cómo se mide el crecimiento económico? A través del comportamiento del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos aquí unas barras que nos indican, por supuesto, en los últimos 4 años, es un ejercicio sencillamente para mostrar las diferencias entre un año y otro, donde observamos que el Producto Interno Bruto es una cuantificación, se expresa en millones de dólares, o por supuesto, en las monedas que cada país corresponde, en general, como moneda genérica, es millones de dólares. Si vemos aquí, por ejemplo, para que haya crecimiento entre 2020 y 2021, el año 2020 es menor que el año 2021. Si es lo contrario, por supuesto, vamos a encontrar allí un retroceso. Tenemos acá, y nos hacemos las preguntas de dónde nace y se desarrolla el crecimiento económico. Es decir, tenemos unas fuentes que nos indican que se está dando dicho crecimiento. En este caso, los principales fuentes de crecimiento son los recursos naturales, donde vamos a encontrar todo lo que nos da, obviamente, la naturaleza, no solamente en la vida animal, por ejemplo, la tierra, sino que también todos aquellos recursos minerales, recursos de energía, como el petróleo, por ejemplo, pesqueros, hidroeléctricos, que son parte de nuestra vida, que llamamos materias primas a la hora de una transformación. También tenemos la formación de capital, que tiene que ver con toda la inversión en plantas generadoras de electricidad, fábricas, carreteras, etcétera, que nos dan las infraestructuras de un país. También, por supuesto, el recurso humano, factor fundamental hoy denominado talento humano, donde nosotros podemos medir a productividad el empoderamiento que tiene, es decir, las capacidades que podemos generar a través de la inversión en educación, entre otras. Y el cambio tecnológico, que cada día se hace más fuerte, donde la invención, la tecnología de la información y la computación nos dan nuevas herramientas para obtener un mejor crecimiento económico. ¿Sí? En este caso, también tenemos que decir que nosotros los economistas y todo lo que trabajamos en el área de contable también, administrativa, etcétera, nosotros llevamos registros estadísticos de lo que tiene que ver con variables, ¿no? Variables de precio, variables de demanda, variables de oferta, etcétera. En este caso, nosotros podemos levantar nuestra propia información, pero también podemos hacer uso de herramientas, o en este caso, documentos, informes que nos proveen, en este caso, organismos que ya están acreditados, como por ejemplo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el caso de Colombia, y en el Banco Central en el caso de Venezuela, por mencionar 2 ejemplos aquí en Latinoamérica. Y en el caso de referencias internacionales que tenemos, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y es la CEPAL, y también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que no lo menciono en esta presentación, pero que son organismos que nos dan esas estadísticas. Para ello vamos a ver rapidito un videíto que tenemos acá sobre las perspectivas de la economía mundial para este año. Si observamos el video, nos damos cuenta que las economías es decir, las economías, digo, por hablar de países y inclusive de las regiones
de América Latina y el Caribe, van a presentar un crecimiento este año. Recuerden que el año pasado fue bastante afectado por la pandemia. Y en este caso hay que revisar estadísticas del Fondo Monetario Internacional, donde están actualizándose constantemente. Aquí tenemos para el mes de octubre cuál es ese comportamiento que ya llamamos proyecciones o perspectivas de la economía mundial. En este caso, también para efectos de este video que estamos presentando, tenemos una actividad de aprendizaje significativo donde yo quiero que ustedes, decir, que están aprendiendo pues, de estas áreas de economía, hagamos un ejercicio, porque si ya hemos dicho que el Producto Interno Bruto y su comportamiento nos indica si hay crecimiento, si hay recesión o estancamiento, que son las manifestaciones que vemos en este pequeño organizador gráfico, queremos que hagamos ese ejercicio, es decir, con datos que busquemos de la situación actual de su país en los últimos años, preferiblemente los últimos 5 años, vamos a determinar si existe crecimiento, recesión y estancamiento y revisemos cómo es, no solamente cómo es ese comportamiento, sino si, a qué se debe ese comportamiento también. En términos colaborativos, en el foro colaborativo vamos a discutir la importancia del crecimiento, este es el propósito de esta unidad, donde apoyándonos por supuesto en referencia de diferentes autores, en las lecturas que vamos a realizar, vamos a ver en una presentación en línea cuáles son las principales fuentes de crecimiento económico, vamos a ver las tendencias o perspectivas según el comportamiento observado, vamos a seleccionar nuestro país, donde nosotros tenemos la referencia, ¿verdad? También nosotros por estado, por región, podemos ver cuál es ese comportamiento, cómo está aportando nuestra región a ese comportamiento del país, también destacando los recursos y potencialidades. Vamos a mostrar indicadores del Producto Interno Bruto para una serie de años y vamos a identificar cuáles sectores de la economía, hablando del sector primario, secundario y terciario, cuáles son más dinámicos, cuáles son estables o en estancamiento y en retroceso o recesión. Sobre eso, los aportes de cada estudiante se presentan en esa evidencia, en ese foro colaborativo, y los estudiantes realizan la coevaluación para fortalecer el resultado de la actividad, ¿sí? Luego, es importante, como toda actividad, vamos a evaluar, vamos a hacer una evaluación, ¿sí? De esto que estamos viendo, vamos a seguir aquí con esta herramienta de EducaPlay, y vamos a hacer rapidito un examen. Vamos a hacer un examen, nos preguntamos cómo se manifiesta el proceso de recesión económica. O sea, la recesión es lo contrario al aumento, entonces decimos por una disminución del Producto Interno Bruto Interanual. ¿Cuál es el recurso natural que ha sido el motor de crecimiento de muchas economías? El petróleo, ¿sí? ¿Cuál es el principal indicador de crecimiento económico? El Producto Interno Bruto, ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es la fuente de crecimiento económico basada en la capacidad de empoderamiento? El recurso humano, ¿sí? Y luego, ¿cuáles son las proyecciones para 2021? Enhorabuena, tenemos un crecimiento económico mundial, ¿sí? Una vez que terminamos, finalizamos esta actividad aquí. Hemos sacado muchos puntos porque lo hicimos muy bien. En este caso, seguimos y llegamos a las siguientes conclusiones. La economía se trata de equilibrios y disciplina. Lo que está fuera de eso nos genera inflación, desempleo y pobreza, es decir, otros elementos que no son deseados en la economía. Otra cosa, queremos transitar de un crecimiento económico a un desarrollo. Nosotros como economía no solamente queremos cambios cuantitativos, sino cambios cualitativos. Y un tercer factor, para poder seguir creciendo necesitamos controlar la pandemia, eso lo hacemos a través de la vacunación y luego decimos existirán más brechas entre aquellos países que sí tengan la vacuna que de aquellos que no cuenten con las mismas. De eso dependerá nuestro futuro. Y bueno, aquí tenemos unas referencias bibliográficas donde estamos presentando, bueno, el video que está allí, que es el de perspectiva de la economía mundial, que está disponible en YouTube. Tenemos un libro de Fundamentos de Economía de un autor latinoamericano y también tenemos el libro de William Nordau de Paul Samuelson que utilizamos aquí en la cátedra para ver como base, en donde tenemos la edición para Latinoamérica que es muy interesante. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que toda esta actividad sea de su agrado.